Bueno, ahora que nos han dado el ok, vamos a comenzar. Bueno, este panel tiene 3 conversaciones, diríamos, importantes. La primera de Silvina Paola Viñale. Silvana, 2 veces me dijo y sigo diciendo Silvina. Silvana Paola Viñale, que se denomina Crítica y Desobediencia para una actualización filosófica del trabajo crítico en compromiso con el presente. Silvana Paola Viñale es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, investigadora adjunta del CONICET, titular de las materias Filosofía y Antropología Filosófica y Sociocultural en la carrera de licenciatura en Psicología de la Universidad de la Aconcagua. En el nivel de posgrado es profesora del curso La ciencia como conocimiento social construido, en la materia de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente es directora del proyecto de investigación Neoliberalismo y modos de subjetivación hacia una ontología del presente, del Centro de Investigaciones de la Universidad de la Aconcagua, Ciudad, y ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos de libros con temas relativos a los cruces entre subjetivación, poder y verdad. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a la organización del Congreso. A modo introductorio, quisiera explicitar el lugar desde el que voy a hablar, desde el ámbito de la filosofía, en un intento por contribuir a las metódicas propias de un pensamiento que busca deliberar sobre su propio contexto histórico y de modo más particular sobre el acaecer entre el presente del que formamos parte y de las formas de gubernamentalidad actuales. En este sentido es que pensamos que no hay herramientas universales para abordar nuestro objeto si el mismo se encuentra sujeto al devenir de su propia historicidad. Dicho de otra manera, es necesario reinventar los modos en que abordamos nuestra investigación filosófica, puesto que una estrategia de investigación que resultó, digamos, ventajosa en algún momento, puede ya no arrojar los mismos resultados en términos no de progreso, porque sabemos que la filosofía no tiene un progreso como sí podemos decir que lo tienen las ciencias, sino en términos de lo que nos sirve para pensar y para pensarnos o para pensar nuestro presente. Digo esto ya que una de las cuestiones en las que quisiera detenerme por un momento es en el ejercicio crítico del pensamiento o en lo que propiamente llamamos crítica en filosofía, que a mi juicio puede hacernos tropezar del mismo modo en que Immanuel Kant decía que la metafísica tropieza alzándose por encima de las enseñanzas de una experiencia posible. Tropiezo o trampa teniendo en cuenta que la crítica es moderna, que su contexto era el de la Ilustración y que no podemos decir de ningún modo que nuestro presente es aquel o es el mismo. En segundo lugar, que abordaremos la temática de este congreso sobre emancipación y hegemonía desde otro par de contrarios, que son los de obediencia y desobediencia, puesto que una de nuestras preguntas, podríamos decir con más caudal, es aquella que se interroga por las formas de resistencias actuales a un tipo de gubernamentalidad que parece deglutirlo todo, incluso a nuestra intransigencia y a nuestros modos de rechazo a lo que se nos impone, a lo que nos determina o a lo que nos fuerza en alguna medida. De modo que este par de contrarios, obediencia y desobediencia, lo abordaremos en relación con la crítica como metódica del trabajo con las ideas, como mencionamos hace un momento. Teniendo en cuenta esto, es que advertimos que esta exposición podría haberse titulado Hacia una actualización desobediente de la crítica en tiempos de la gubernamentalidad neoliberal. Los títulos siempre aparecen, por supuesto, después, ¿no? Entonces, por eso hago una corrección del título. Vamos a comenzar entonces mencionando algunos puntos en relación a la cuestión de la crítica en la filosofía. Como ya todos y todas sabemos, o más o menos sabemos, fue Immanuel Kant en el siglo XVIII y en respuesta a una de las preocupaciones sobre las teorías del conocimiento en la época, quien en su monumental trabajo sobre la crítica de la razón pura definió los alcances de la crítica para la metafísica.
en cierta actitud de vigilancia epistemológica, podríamos decir, entre el dogmatismo al que conduce el racionalismo cartesiano y el escepticismo que acarrea el empirismo de Hume, elaboró una tercera posición que buscaba equilibrar la respuesta a la pregunta ¿cómo es que conocemos? Y por las fuentes del conocimiento. Así la crítica aparece como el ejercicio por establecer los límites de la razón y sus condiciones de posibilidad para el conocimiento objetivo. Como dijimos hace un momento, esa vigilancia también es una denuncia a los tropiezos de la metafísica por haber procedido, dice Kant, por meros tanteos, alzándose por encima de las enseñanzas de la experiencia, al pretender tomar como objetos ideas puras de la razón, Dios, alma, mundo, de las cuales no tenemos un correlato empírico y que por lo tanto son números que podemos pensar pero que no podemos conocer. Hay, por lo tanto, un esfuerzo por parte de Kant con consecuencias con respecto al lugar del sujeto en el proceso del conocimiento y, en este sentido, hay que decir que logró realizar en la historia del pensamiento un giro copernicano, como él mismo lo llamó, al demostrar que no son los objetos los que determinan el conocimiento, sino la estructura trascendental del sujeto, esto es, lo que el sujeto pone en términos de formas y estructuras a priori. Este acontecimiento en la historia del pensamiento dejó importantes andamios para el hacer filosófico, no solo en materia de una gnoseología, sino como herramienta crítica propiamente dicho sobre los modos en que ejercemos el pensamiento, es decir, como metódica para la tarea filosófica. Así es que ya más cercano a nosotros, Michel Foucault concibe la tarea filosófica como un ejercicio crítico del pensamiento sobre sí mismo que permite no reafirmar lo que ya sabemos, sino buscar los modos en que podemos pensar distinto a como pensamos. Los modos en que podemos pensar de otra manera, forzar nuestro pensamiento, desafiarlo a la posibilidad de pensar distinto. De modo que podríamos decir que produce un desplazamiento en la crítica, de buscar determinar los límites y las condiciones de posibilidad para un conocimiento objetivo, que podríamos llamar una crítica trascendental, se pasa a la búsqueda de las condiciones y posibilidades de transformación subjetiva, que podríamos llamar una crítica histórica. En otros términos, es el pasaje de una analítica de la verdad que está atenta a las condiciones formales del conocimiento hacia una ontología crítica del presente, es decir, hacia la búsqueda de las condiciones históricas de las relaciones entre el sujeto y el objeto. ¿Qué permite entonces la crítica para Foucault en términos de una ontología histórica? Fundamentalmente realizar un análisis teórico que tenga un sentido político, que pueda determinar qué es lo que queremos aceptar, pero también qué es lo que queremos rechazar o cambiar de nosotros mismos en nuestro presente. De todas formas, a pesar de estos desplazamientos del conocimiento del objeto a la transformación del sujeto y de las condiciones formales a las condiciones históricas, debemos decir que este mismo ejercicio, ya se encuentra presente en el mismo Kant en su texto ¿Qué es la ilustración? Al diagnosticar su presente como un proceso de ilustración en el que los individuos se encuentran en una suerte de minoría de edad, Kant manifiesta el rechazo a cómo se determinaba en ese momento el entendimiento, a no hacer uso de la propia facultad de discernir, o un uso pleno de la propia facultad del discernimiento, e invita de ese modo a pensar de otra manera, a atreverse a pensar por sí mismos, sin los tutelajes de la Iglesia, fundamentalmente. Pasemos entonces a algunas consideraciones sobre la respuesta de Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración?, para comprender el entramado con la crítica. Habíamos anticipado que el análisis respecto de la cuestión de la crítica, como metódica del trabajo con las ideas en filosofía, requiere de ciertas precauciones, entre las que se encuentra considerar su contexto de emergencia y, por lo tanto, las condiciones históricas a las que se encuentra sujeta. El texto kantiano sobre la ilustración es un ejercicio de una ontología crítica del presente en cuanto se dirige a pensar la actualidad de la que el filósofo forma parte, y por eso es interesante captar su dimensión emancipatoria respecto de la realidad del siglo XVIII. Es un momento de enfrentamiento y de posibilidad de romper con los tutelajes del clero y de la tradición dogmática,
por lo que puede advertirse que se trata de un esfuerzo por rechazar algo de la propia conformación subjetiva e ir más allá de sí mismos mediante la posibilidad de una autodeterminación del entendimiento y de la propia voluntad. Hacer uso del propio entendimiento es no quedar sujeto a las verdades que se nos imponen, podríamos decir, entre comillas, desde afuera. Ahora bien, la salida a esa autoculpable minoría de edad, como le llama Kant a ese estado en el que se encuentran todavía en el siglo XVIII, está dada por la posibilidad de hacer uso del propio entendimiento mediante el imperativo sapere aude, atrévete a saber, ten coraje para valerte de tu propio entendimiento. Ahora, ese uso que decíamos del propio entendimiento es posible mediante la separación de los usos en un uso público y en un uso privado de la razón. Hacer uso público de la razón es expresar por escrito y ante un público docto, es decir, erudito, instruido, lo que se piensa, reservando para el uso privado de la razón aquel que se cumple de acuerdo a la función que se ocupa en la sociedad. En otras palabras, cuando hacemos un uso público de la razón, lo hacemos en cuanto nos encontramos, en cuanto a seres racionales que nos dirigimos hacia otros seres racionales. En cambio, en el uso privado nos encontramos en el uso particular del papel que cumplimos en la sociedad. Kant da el ejemplo del sacerdote, que cuando está oficiando misa está haciendo un uso privado de la razón y debe reservar lo que piensa libremente al uso público, es decir, por escrito y ante un público docto. Tenemos que decir, por tanto, que esta separación entre uso público y uso privado es una solución a una determinada forma de servidumbre y en la que la obediencia se confunde con no pensar por sí mismos, y por eso el énfasis en hacer uso del propio entendimiento. Ahora bien, no vamos a analizar acá en su totalidad el texto de Kant, pero sí mencionar que, así como es posible encontrar una dimensión emancipatoria respecto de los tutelajes de la tradición, la separación entre uso público y uso privado gestiona los ámbitos para proferir la verdad y en este sentido garantiza la seguridad del individuo al decirla, al mismo tiempo que, como dice Mario Heller, se posterga su libertad de acción. Entre paréntesis, es interesante también para una historia de las relaciones entre sujeto y verdad no asimilar esta posibilidad de hacer uso público de la razón como lo plantea Kant en la modernidad respecto de la noción de parresía para los griegos, entre otras cosas porque justamente decir la verdad o tener el coraje para decir la verdad en la antigüedad clásica suponía, ante todo, un riesgo. Primero, la desigualdad, la situación de desigualdad de quien dice la verdad respecto a una autoridad. Y segundo, el riesgo, y es un riesgo de vida en el caso de la parresía. Lo que estamos diciendo aquí es que en la modernidad, con esta separación entre uso público y uso privado, lo que se gestiona son justamente los ámbitos de seguridad respecto del individuo y de la igualdad propiamente moderna. Hacia el final del escrito de Kant podemos leer que dice: razona todo lo que quieras y sobre lo que gustes, con tal de que obedezcas. Con tal de que obedezcas. Resulta que en el momento en que aparece la crítica como ejercicio propio de la filosofía, en el momento en que la Ilustración cuestiona el propio presente en el que se encuentra, como una mirada que se vuelve sobre sí misma y que busca determinar las condiciones que ella misma pone, se encuentra la obediencia como primera condición al hecho de valernos de nuestro propio entendimiento. Es decir, que a la par que garantiza la integridad del individuo, garantiza también el ámbito de su obediencia. Desde nuestro punto de vista consideramos que ese acontecimiento histórico, político, en el que se tramitan los usos de la razón, en términos kantianos, pero que se encuadra en el contexto de emergencia del liberalismo, de las teorías contractualistas, de la emergencia de los estados-nación, de las primeras fases del capitalismo, se asiste a una de las principales marcas de nuestra conformación subjetiva. Para decirlo de otra forma, si como en la respuesta kantiana a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Nos cuestionamos sobre nuestro presente, es necesario remitirnos genealógicamente a ciertos jalones que modelaron lo que somos, y entre ellos uno de los principales, el individuo moderno concebido como titular de derechos,
Y Foucault, en este sentido, en El corazón de vigilar y castigar, lo decía de esta manera, decía: las luces que inventaron las libertades, inventaron también las disciplinas, aludiendo con ello a una suerte de doble invención. Por un lado, la del poder disciplinario, que es la que sirve para domesticar a los individuos, para maestrar los cuerpos, y por otro lado, a eso que es propio del liberalismo, que tiene que ver con la gestión, o más bien la producción de las libertades. Hay una producción de las libertades, la libertad de mercado, la libertad de comprar y vender, la libertad para ejercer el derecho a la propiedad, que se habló hace un rato, la libertad de expresión. Desde este punto de vista del que estamos hablando, tendríamos que decir que aquel uso público de la razón como libertad de expresión, y por lo tanto lo que se presenta como un hecho emancipatorio en aquel momento, deviene al mismo tiempo en una producción por parte de la racionalidad liberal de gobierno. De acuerdo a esta última argumentación, deberíamos reconocernos todavía plenamente modernos en cuanto hemos asentido a uno de los principales pactos tácitos de la modernidad, asociado al significado de la Ilustración: atrevernos a pensar por nosotros mismos, hacer uso público de la razón, emanciparnos de nuestros tutores, pero limitando nuestro accionar político, es decir, obedeciendo. Lo que no nos dijo Kant respecto del uso público de la razón iba a ser el mejor medio para la domesticación de las masas. Hacer uso público de la razón, tener la libertad de expresarnos, podemos decirlo así, berrear contra lo que nos condiciona, contra lo que nos oprime, se ha convertido en un uso prudente de la razón, en una versión de nuestra obediencia. Pero como veremos enseguida, en la actualidad, con un leve desplazamiento de presentársenos esa obediencia como algo exterior, desde un punto de vista normativo, hemos, como sujetos, interiorizado el mandato. Por lo tanto, para pasar en limpio algunas cosas, es necesaria una actualización de la crítica en materia de una ontología del presente. Esa actualización debe comenzar por ejercer una vigilancia epistemológica sobre el devenir histórico y político respecto de los modos de subjetivación y de las relaciones y tensiones entre nuestras formas de ser libres y los modos en que obedecemos. Por eso es primordial un adecuado diagnóstico de nuestro presente, advertir cuál es nuestro enemigo, que no es el mismo que el de la época ilustrada. Las salidas, las formas de resistencia a cada momento histórico no pueden ser las mismas. Si la crítica trascendental nos había enseñado no alzarnos por encima, solamente mediante conceptos, por encima de una experiencia posible, en ejercicio de una ontología crítica del presente, debemos tener cuidado de los tropiezos que puedan alzarnos por encima de la historia, por encima de las determinaciones históricas o por encima del devenir histórico de lo que somos o de lo que vamos siendo. Para dar con esas prácticas de libertad es necesario comprender previamente que las servidumbres no son las mismas. La pregunta previa es: ¿cuáles son nuestros modos actuales de servidumbre? Si en la Ilustración la servidumbre tenía que ver con cierto tutelaje, con cierta relación con la verdad de la Iglesia, ¿cuáles son las relaciones actuales con la verdad que determinan nuestro presente, que determinan lo que somos? Indudablemente, en este juego, un papel central lo ocupa el neoliberalismo como racionalidad gubernamental y el capitalismo como régimen de deseo. Voy a ser un poco más breve, considerando que ya he ocupado bastante tiempo de la exposición, y vamos a decir que el neoliberalismo no es una mera doctrina o política económica que se reduce a un paquete de medidas antipopulares. Además de contar con un desarrollo teórico amplio, conviene situarlo a partir de lo que Michel Foucault supo ver hacia finales de la década del 70, que se trata de una racionalidad de gobierno. Y en cuanto tal, es posible estudiarlo en su dimensión productiva, es decir, en qué medida la lógica del mercado produce determinadas formas de subjetivación. De esta forma, el mercado se transforma en un proceso de formación de sí mismo, en el que prima la competencia como norma de conducta y la empresa como modelo de subjetivación. Problematizar el neoliberalismo como racionalidad de gobierno
supone que no se trata simplemente de una forma de dominación o de una práctica determinada impuesta, digamos, de los que gobiernan, a los que son gobernados, sino por una determinada gestión de gobernantes y de gobernados que responde a la internalización de ciertas normas por parte de los sujetos. En otros términos, el individuo moderno, emergente en el contexto de una racionalidad gubernamental que fabricaba libertades, deviene en nuestro tiempo en un emprendedor de sí mismo, signado por una ética empresarial cuya principal característica es un proceso de adhesión por parte del propio individuo a una normatividad que propicia y acrecienta el modelo de la empresa y la lógica del mercado. Ya no se trata de obedecer en el ámbito de lo privado mientras podemos expresar nuestra indignación en el ámbito de lo público. Con el neoliberalismo la economía se ha vuelto subjetiva, en cuanto el trabajo se ha vuelto indisociable del trabajo sobre sí mismo, asimilando el interés propio al interés de la empresa. En otros términos, se trata de la producción de subjetividades implicadas en la labor que llevan a cabo, donde es el mismo sujeto quien asume las pautas del mercado como propias en un incesante trabajo sobre sí mismo para sobrevivir a la competencia. Es en el modo en que internalizamos la normatividad propia del mercado donde debemos ver nuestras formas de servidumbre. Ya no en una autoridad exterior, teórica, moral, judicativa, como pensaba Kant, sino en nosotros mismos. De acuerdo a lo último, podríamos decir que no solamente en la actualidad somos plenamente modernos en cuanto hemos consentido un pacto tácito respecto del uso público de la razón, como dijimos hace un ratito, sino que al confundirse o mezclarse el interés individual con el interés de la empresa, puede pensarse en un desdibujamiento de los ámbitos del uso público y el uso privado de la razón. El uso privado de la razón ha deglutido al uso público, en cuanto ha asimilado la mérito-normatividad propia del neoliberalismo sin necesidad de ninguna coacción externa. El empobrecimiento no es solo del salario, sino también de la capacidad de servirse del propio entendimiento. Las verdades se consumen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Con esto es posible ver, al mismo tiempo, cómo se suprime el sentimiento de alienación que Marx supo mostrar respecto de la enajenación del hombre en el sistema capitalista. El individuo se identifica con los valores que el capitalismo propone: el consumo, la promesa de felicidad mediante la deuda, el éxito individual exclusivamente mediante el esfuerzo personal, etc. En síntesis, quizás uno de los mayores éxitos del neoliberalismo sea haber logrado que la normatividad propia de su racionalidad no sea heteronormativa. Ha penetrado en las conciencias. Los sujetos introyectan por sí mismos la lógica de la empresa en su propia configuración, en sus diferentes ámbitos de relación, no solo en el trabajo o en el trabajo intelectual, como el que realizamos, donde obedecemos los estándares a veces obtusos de la competencia, sino también en las relaciones con los otros, en la circulación de nuestros afectos, en nuestro vínculo con la naturaleza y con el medio ambiente, en las prácticas al interior de los partidos políticos, etc. Por esto debemos decir que el mercado es así un proceso de formación subjetiva, que el individuo es un empresario de sí mismo, quiere decir que invierte sobre sí mismo, que él es su propio capital, que trabaja sobre su propia eficacia y rendimiento. Ya no son las viejas disciplinas que mediante la coacción enderezaban las conductas y amaestraban los cuerpos para volverlos más dóciles, sino el gobierno de un ser cuya subjetividad se encuentra implicada en esa tarea que realiza. Entonces, la investigación debiera orientarse por preguntas como las que siguen. ¿Cuáles son nuestras formas actuales de servidumbre? ¿Qué es eso que nos coacciona, eso que nos arrastra a la obediencia? ¿Y cómo se pueden inscribir prácticas de libertad en las tensiones actuales de libertad y obediencia en el contexto de una gubernamentalidad neoliberal? Ya estoy terminando. Dicho todo esto, la veo que está con el papelito. Dicho todo esto, quisiera retomar aquella preocupación mencionada al comienzo, en aquel desplazamiento de la crítica, de una crítica trascendental a una crítica histórica, recordando la fuerza o la potencia que la misma puede tener en la transformación del presente. Decíamos, realizar un análisis teórico que tenga un sentido político.
que pueda determinar qué es lo que queremos aceptar y qué es lo que podemos rechazar de nosotros mismos. Ahora bien, esa torsión hacia lo político o hacia alternativas políticas en nuestro presente no podemos realizarla obedeciendo. Agregaría a la cuestión de realizar un análisis teórico que tenga un sentido político que el análisis no sea exclusivamente teórico, que no posponga nuestra libertad de acción, que no nos subsuma en la satisfacción de la denuncia del presente, en el berreo del presente, que nos permite establecer los límites y las posibilidades de la experiencia política, que podamos ejercer plenamente la crítica como aquel arte de la inservidumbre voluntaria y de la indocilidad reflexiva que ayer alguien mencionó acá arriba en un panel. Iba a leerles una cita de Nietzsche que me encontré justo ayer sobre la crítica que está en la Gaia Ciencia, pero no estamos con mucho tiempo, así que los invito a que la busquen, pero fundamentalmente lo que Nietzsche dice en esa cita tiene que ver con que ya no podemos confiar tanto en tener razón, ¿no? Como todo el tiempo buscamos, ¿no? Darnos la razón, tener razón, ganar la batalla argumentativa. Lo que tenemos que confiar es en la fuerza del rechazo y en la fuerza de la potencia que busca la afirmación y no la negación de la vida. Así que terminaría así diciendo, y también parafraseando de algún modo el tono de Nietzsche, desobedientes, indóciles, imprudentes, así nos quiere la crítica. Gracias.